En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando el 15º domingo del tiempo ordinario. Y para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde
del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, porque su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos
y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en este Evangelio del día de hoy tenemos este relato en el cual Jesús por primera vez envía en misión a sus discípulos a predicar la buena nueva. Hay que tener en cuenta siempre estas palabras que el Señor dice: la cosecha es abundante y los obreros son pocos. Es decir, este llamado siempre está presente. Y bueno, aquí una vez más, por primera vez, Él envía a los apóstoles. El Evangelio no dice después de cuánto tiempo de que empezaron a vivir con Él, pero lo importante es que por primera vez los envía en misión a probar un poco de eso a lo que ellos se van a dedicar después, durante toda su vida. ¿Qué es esto? Predicar la buena nueva. Entonces Jesús manda predicar a toda esta gente que vive prácticamente la miseria. Lo vemos en los evangelios, no necesariamente una miseria material, sino más bien es una miseria espiritual, una miseria moral. Es gente sin esperanza, gente atrapada no solo en un sistema, sino en un pesimismo colectivo. Y esta gente que estos discípulos son enviados. Y al mismo tiempo, considerando esto, vemos cómo ellos, ¿verdad?, como esta gente ve a Jesús, el Salvador, el Mesías que ellos estaban esperando. Al mismo tiempo Jesús purifica esta idea, ¿verdad?, haciéndoles ver que la verdadera esclavitud no es la esclavitud, ¿verdad?, en la que ellos viven. La verdadera esclavitud es la esclavitud del pecado, la verdadera falta de libertad. Esa es la verdadera esclavitud. Y entonces el mensaje esencial del Evangelio es que nuestro Dios es un Dios que perdona, es un mensaje de perdón. Dice las Sagradas Escrituras que Dios es un Dios lento a la cólera, rico en piedad y leal. Dios es como ese padre de la parábola del hijo pródigo. Vean la imagen, ¿verdad?, siempre esperando a que el hijo regrese. Y entonces, la primera frase que Jesús pronuncia cuando le inicia su ministerio es esta: arrepiéntanse. Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y está cerca el reino de Dios. Haced penitencia, es decir, arrepentirse, hacer penitencia. Creed en el Evangelio, creed en la buena nueva. Y arrepentirse es no solamente decir: me arrepiento de mis pecados, y sentirse avergonzado de ellos. No, arrepentirse es mucho más. Es aceptar entrar en este camino de conversión permanente. Y digo porque mientras estemos sobre la tierra, pues siempre va a haber lugar para crecer y para seguir avanzando en el camino de perfección y de santidad. Este es el verdadero, diría yo, esencia del arrepentimiento. No es decir, lo siento por lo que hice ayer, pero mañana lo vuelvo a repetir. No, es arrepentirse y iniciar sin regreso ese camino de conversión permanente, ese camino que el Señor me propone de seguir. Entonces vean cómo los discípulos son enviados de dos en dos. En otras palabras, no podemos solos nosotros avanzar en este camino. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros, sin olvidar nunca que el Señor es el que dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es su promesa, pero una vez más tenemos que ayudarnos mutuamente. Entonces, los discípulos tenían bien clara esta idea, ¿verdad?, aunque después ya cada quien tuvo que ir por su lado, pero la promesa estaba ahí: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el Señor no solamente los mandó, sino también les dio todas las gracias necesarias para cumplir con esa misión. San Marcos menciona que los apóstoles hacían también milagros. Es un poder que les dio, que les fue dado de parte de Jesús. Y vean la diferencia entre Juan Bautista que anuncia también el arrepentimiento: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El mensaje de los apóstoles es el mismo, no puede ser diferente al de su maestro, es el mismo, el arrepentimiento, la conversión. Mas, sin embargo, el de ellos va acompañado de estos milagros. Liberaban de los demonios y curaban a los enfermos.
Entonces es un poder que les viene de Él y de esto se alegran, se regocijan. Y hay que poner atención en lo que Jesús dice, no se alegren de que los demonios les obedecían, alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y hermanos y hermanas, el mensaje es el mismo para nosotros. No hay que envanecerse absolutamente de nada, no hay que enorgullecerse absolutamente de nada. La única cosa de la que hay que alegrarse es, como dice Jesús, que nuestros nombres estén inscritos en los cielos. Esa debe ser nuestra mayor preocupación. Entonces, que el Señor nos bendiga a todos, que nos ilumine y nos siga ayudando a avanzar en este camino de conversión. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos ahora a Dios, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, pues confiamos en que nuestras oraciones serán atendidas. Por nuestra Iglesia, para que vayamos al mundo como discípulos y así podamos ser instrumentos de reconciliación y sanación para todos los que lo necesitan, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes de las naciones, para que estén dispuestos a recibir los desafíos y las críticas y así mejorarse ellos mismos y también su liderazgo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos países donde existe una religión del Estado, para que haya una tolerancia religiosa y se deje de perseguir a los creyentes de diferentes tradiciones de fe, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los empresarios, desde los presidentes de grandes empresas hasta los de las más pequeñas, para que traten a sus empleados justamente y sirvan a sus clientes de la misma manera, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre bueno y misericordioso, escucha nuestras oraciones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, este pan, fruto del trabajo enorme que recibimos de tu generosidad. Yo te presentamos el Señor para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Santo del Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor. Y no puedo ser feliz, Santo del Señor. Bendito sea, Señor Jesús, por este bien, el fruto del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Pero te presentamos esa para nosotros, de nuestra oración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado siempre, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados,
resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanla a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres tú, Jesús. Eres tú. Eres tú en un trozo de pan y un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz glorificando al Señor con sus vidas. Gracias a Dios.